La esperanza de amar sin límites. Wow, alguien aquí tiene que decir un amén. Porque yo tengo la certeza en mi corazón que aquí hay padres de familia que aman a sus hijos sin límites. Es decir, que están dispuestos por sus hijos a lo que sea. Como también algún padre dirá, no, a ellos que se defiendan como puedan. Pero también yo sé que aquí hay varones que aman a sus esposas sin límites. Y también sé que aquí hay mujeres de Dios que se aman sin límites. Que aman a sus varones sin límites. Se sacrifican. Amar aquí significa estar dispuesto a entregar. Amén. Así es que cuando vemos este texto, veamos el por qué. Permítame hacer una pequeña introducción al tema. Jesús recibe 6 juicios. Esto es muy importante tenerlo presente. Antes de la crucifixión, Jesús fue pasado por 6, vamos a decirlo entre comillas para que me lo entiendan mejor, fue pasado por 6 cortes. Pero 6 juicios, 3 de ellos de los fariseos, de los sacerdotes de la ley, y 3 de los romanos. Pero lo interesante aquí es notar que tanto los 3 de los fariseos como los 3 de los romanos fueron totalmente juicios ilegales. Es decir, se llevaron a cabo durante la noche, en la oscuridad, sin que nadie lo supiera. Por lo tanto, estos 3 juicios, repito, fueron totalmente fuera de la ley. ¿Qué sucedió en Jesús durante estos 3 juicios? Dígalo conmigo: le torturaron, le azotaron, le blasfemaron, lo maltrataron tan duramente. Usted recordará, y las películas que vemos nos muestran estas escenas, cómo incluso lo flagelaron, es la palabra correcta, con látigos. Normalmente cuando a una persona se le flagelaba antes del juicio, la persona nunca llegaba al juicio. ¿Por qué? Porque era suficiente flagelarlo, porque en el flagelarlo absolutamente moría, se desangraba. La Biblia nos narra que Jesús fue flagelado, usted recordará la historia, 40 azotes, pero sin embargo aún en medio de su carne totalmente desgarrada, aún sangrante en abundancia como había sangrado, aún Jesús en medio de esa condición tan lamentable aún tenía vida. La medicina incluso hoy estudia sobre esto y nos explican cómo esto pudo llegar a pasar. Pero ¿por qué quiero mencionar y resaltar este punto? Porque estando Jesús en la cruz del Calvario, desde la cruz del Calvario Él tiene la oportunidad de ver a un grupo de personas que están allí rodeándole. Básicamente había 4 mujeres y entre ellos únicamente había un hombre que era Juan. La Biblia no narra puntualmente si eran 4, parece que eran 6, pero que hay algo muy interesante y es que en su mayoría todas eran Marías. María Magdalena, María la madre de Jesús, María la prima de la hermana de María. Sí, esto está como María del Pilar, María Alejandra, María Fernanda, María Luisa, todas Marías. ¿Verdad? O como en México, ¿no? Lupes, ¿verdad? Lupe María, Lupe Alejandra, Lupe Fernanda, Lupe. Así estaba aquí el texto, nos narra de las Marías, habla de varias Marías. Pero es muy importante que tengamos presente que estando allí, en estos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y nos habla de las Marías, también es importante resaltar que nos habla de un hombre llamado Juan. ¿Y por qué uno y no todos los demás? Porque todos los demás habían huido en temor a ser apresados. El único que estuvo presente fue Juan, y como lo explicaba ahora el hermano Sebastián, dijo el discípulo amado. Y la palabra que vamos a mencionar hoy tiene que ver precisamente con amor. La palabra amor, que es la que vamos a estudiar esta mañana, la encontramos en Juan capítulo 19. Vamos al texto. Capítulo 19, verso 25, está en sus pantallas. Vaya conmigo a su Biblia, por favor, y leamos este texto. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 25, dice la palabra. ¿Lo tienen todos? Dice este texto:
Léalo conmigo, por favor. Gracias, amén. Estando junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, que era otra María, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su padre, ¿qué dijo? Mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ese lo veremos después. Tomen asiento. Padre, gracias por esta palabra. Enséñanos, Señor, hoy la importancia de este momento que viviste en la cruz a cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas. ¿Por qué es tan importante la presencia de la mamá allí, la importancia de un amigo en ese momento? Vamos a aprender básicamente dos principios fundamentales. Lo primero que vamos a aprender, por favor, escríbalo, está en sus notas. Número 1, debo aprender a cuidar mi familia. Por favor, dígalo más fuerte, debo aprender a cuidar mi familia. Compartíamos con los varones esta mañana la importancia de amar a nuestros hijos por igual. Porque los padres de familia somos muy dados a amar o a preferir al uno o al otro cuando tenemos varios hijos. Por eso cuando se tiene un hijo único, los padres son tan apegados, tan impresionantemente apegados al único, porque es el único, no tienen con quién compartir ese otro amor más que uno. Pero cuando tenemos varios hijos, nosotros pareciera ser que clasificamos y decimos, el mayor me gusta, me parece amoroso, me parece un hombre emprendedor, nunca me da dificultades. El segundo, bueno, el segundo es muy inteligente, es brillante, es audaz, me encanta eso, pero es también muy problemático. El tercero, pues es un bueno para nada, ese prácticamente no lo tengo en cuenta. El cuarto salió igualito a la mamá, menos, ese tampoco. Y así empezamos a hacer comparaciones y empezamos a elegir, y observen que los dedos de la mano no son iguales, pero a todos les amamos por igual. Yo quiero hoy, padres de familia, que usted tenga presente en su corazón que en su casa no hay un hijo predilecto o no hay un hijo preferido. Nuestros hijos son, el único amor que tenemos es igual absolutamente para todos. Y esto parece fácil, yo sé que usted está allí diciendo sí, pero ¿saben cuántos de ustedes hoy, adultos, cuántos de ustedes hoy fueron el hijo despreciado de su casa? O por lo menos cuántos de ustedes se sintieron así. O cuántos de ustedes saben que ustedes fueron el hijo predilecto de papá. Yo recuerdo que papá conmigo era especial, papá todo me daba, papá todo me consentía, papá era especial conmigo y siempre había algo especial para mí. Los demás siempre les tocó usar la ropa mía, los zapatos míos, las camisas que yo dejaba, todas eran para ellos, porque venimos de esa escuela. Todo lo que le sobra al mayor le sirve al segundo y cuando el segundo lo necesita le sirve al tercero. Y si es una niña no importa, se le cortan las mangas, que eso también sirve, mija. Pero ahí nos acomodamos. Dígalo conmigo, lo primero que el Señor nos quiere mostrar es la importancia de amar a nuestra familia. Estando en aquella cruz, en medio de su dolor, en medio de su padecimiento, lo que el Señor hace en medio de esa aflicción es que ve a su madre allí en aquel lugar, así como ve a su amado discípulo Juan, e inmediatamente el Señor tiene en su corazón una preocupación. ¡Wow! Ahora en medio del dolor, Jesús tiene todavía una preocupación por preocuparse, hacer algo, ocuparse de hacer algo, y es procurar cuidar a mamá. Observen, Jesús sabe, la Biblia en este punto, por favor tenga presente, aquí ya no está José, ¿recuerdan? José ya ha muerto, el esposo de María ya no vive, ha muerto. Número 1. Número 2, recuerden también que Jesús tuvo medio hermanos y medio hermanas, ¿lo recuerdan? 4 varones y 2 mujeres. Esto es muy importante porque hay gente que dice, la gente dice, pastor, ¿usted dónde está sacando? Uy, ¿qué es esa cosa tan...? Dicen los de algunas personas dicen eso. La Biblia lo narra puntualmente. Es decir, aquí estamos frente a una mujer viuda. Viuda.
Y Jesús sabe en su corazón que esta mujer, María, su madre, una mujer viuda, tenía necesidades. Ahora tenía que cumplir con los biles, tenía que pagarles el internet a estos muchachos, el wifi, tenía que cumplirle con las cuotas de los celulares. ¿Qué iba a hacer ella para su manutención? Porque a un hijo lo único que le preocupa es que haya internet en casa. Usted puede que no tenga arroz, papa, frijoles, eso no importa. Si hay wifi, todo está solucionado. Sí, o Netflix y televisión y el cable. Mientras los hijos tengan acceso a eso, que en casa no haya comida, eso no importa. Eso con unos kelos la pasamos. María va a estar sin Jesús. Y observen que aquí Jesús aquí no está reconociendo en María a una diosa. ¿Usted me está entendiendo? Jesús está reconociendo a María como su madre, una mujer común y corriente, una mujer con hijos, una mujer con compromisos, una mujer con dificultades. Él simplemente está recurriendo a la condición en la que María, su mamá, va a quedar sin protección. Por lo tanto, lo primero que él hace es amarla tanto que se ocupa de que alguien esté pendiente de ella. Y ese alguien que esté pendiente de ella es precisamente su único discípulo que está allí presente, y es Juan. Por lo tanto, estoy parafraseando esta historia. Por lo tanto, Jesús le dice: Juan, he ahí a tu madre, te la encomiendo, que ella no esté sola, que a ella no le falte absolutamente nada, que tú seas ocupándote de ella, por favor, de su diario vivir, que tú estés ocupándote de su protección, que no vengan los ladrones a su casa a saquearle, que tú tengas siempre el cuidado de mamá. Jesús está ocupándose antes de morir de que su mami tenga una protección de alguien, dígalo conmigo, de un hombre de Dios que cuide su casa. Saben, hoy todavía hay personas que quieren o dudan del ministerio de la mujer, cuando Jesús lo único que hizo durante todo su caminar fue exaltar la labor de las mujeres en el ministerio. Pero también es importante reconocer, no le dijo a las hermanas, a las mujeres que estaban allí, no les dijo: mujeres, por favor, me voy, cuiden a mami, protéjanla. Se lo dijo al varón. Dígalo conmigo, el varón, la cabeza de hogar, el sacerdote, porque hoy todavía hay dificultades en considerar al hombre como el varón de la casa. Y esa circunstancia se dio cuando las mujeres decidieron luchar por los derechos humanos de la mujer y decidieron ser iguales a los hombres. Y no es lo que la Biblia nos enseña. El varón de la casa cumple una labor de protector, el varón de la casa cumple la labor de líder, el varón de la casa cumple la labor de proveedor, pero sin embargo las mujeres un día dijeron: yo también lo puedo hacer, yo también puedo trabajar, yo no necesito de un hombre para sobrevivir, y empezaron a perder su condición de mujer y de buscar igualdad e equidad con los hombres. Ahora, eso es lo que llamamos hoy la ley americana, ¿no? 50-50, 50-50. ¡Qué horror! ¿Por qué? Porque Jesús aquí está diciendo: Juan, ocúpate por favor de cuidar de mamá. Es muy importante que me la protejan. Pero también a su vez le dice a ella: mujer, madre, he ahí a tu hijo. Es decir, no te estoy abandonando, yo no voy a estar, pero mi discípulo Juan será como tu hijo, que aunque yo no esté, él estará allí para protegerte, para cuidarte, para tenderte la mano en toda necesidad que tú tengas. Amén. Así es que, número uno, dígalo conmigo por favor. Lo primero que el Señor quiere que nosotros hagamos es cuidar y proteger a nuestra familia. No sé si ustedes han escuchado esta frase, que la sangre es más fuerte que el agua, o es más gruesa mejor. ¿Han escuchado esa frase? Es una frase muy común, dice: la sangre es más gruesa que el agua, ¿verdad? Pero lo que quiere significar aquí es que cuando tenemos conexión de sangre, entre hermanos de sangre, hay una fuerza que nos une. Pero lo que la palabra aquí nos viene a decir es que más que la gracia, el ADN que nos mantiene unidos es la gracia de Dios. ¿Está conmigo? Dígalo conmigo, la gracia de Dios. ¿Por qué es tan importante este ADN de la gracia de Dios? Porque lo segundo que nosotros vamos a tener en cuenta es que Jesús en este momento está buscando un amor que provea las necesidades de una familia. Y atención, porque es muy típico en nuestra cultura hoy, los varones de casa son excelentes hombres de Dios, aquí están,
los puedo ver. Hombres de Dios trabajadores, amén. Hombres de Dios esforzados, amén. Sí, aquí están. Hombres de Dios trabajadores, esforzados, valientes. Pero quiero un amén. Hombres de Dios amorosos. Oiga, les fue bien, muchachos. Les fue muy bien. ¿Por qué lo digo? Porque sin lugar a dudas hoy la economía tiene hombres valientes, trabajadores, esforzados. Pero son tan esforzados que se ocupan tanto de proveer económicamente que se olvidan de los pequeños detalles, y los pequeños detalles son cuidar de la protección de su esposa, en este caso de sus hijos, en sus hogares. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cuántas mujeres hoy saben, reconocen con claridad que sus esposos son excelentes trabajadores, hombres dadores, hombres proveedores? Pero ¿cuántas mujeres hoy anhelarían tener más que un hombre proveedor? Necesitarían o anhelarían mejor tener en su corazón a un hombre amoroso. ¿Están conmigo? Ahora usted me va a decir, pastor, pero es que de amor no se vive. Pero cuando hay verdadero amor, se vive con lo que hay. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero significar? Hay mujeres que les interesa que haya provisión, no les importa el hombre. Hay mujeres que aman al hombre amoroso, no importa si hay dinero. Porque lo importante de un varón que sea proveedor y sea líder es que a su vez es un hombre que está atento a las necesidades de su hogar en el sentido afectivo hablando, en el sentido de cómo es el amigo, el compañero, la persona con la que dialogamos, con la que mantenemos comunicación y buscamos siempre llegar a un común acuerdo. La Biblia dice en primer libro de Timoteo, en el capítulo 5, verso 3 y 4. Por favor, está en el screen, léalo conmigo. Primer libro de Timoteo, capítulo 5, verso 3 y 4. ¿Lo tienen? Dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Y es una labor que Cristo dejó a la iglesia. Honrar a las mujeres que están solas. Honrar a las mujeres que no tienen protección del varón, del sacerdote. Honrarlas como. Saben, esto es muy interesante porque hay ministerios en este país. Si algo yo admiro de las iglesias americanas, es precisamente algo como esto. Tienen ministerios dedicados exclusivamente a cuidar financieramente y en todos los aspectos a las mujeres que están sin varón, sin esposo, o viudas, o personas de edad, mujeres que no pueden desenvolverse económicamente, no se pueden sustentar. Usted sabe, esos ministerios no son solamente un mandato de Dios, son ministerios extraordinariamente importantes en la vida de la iglesia. Primer libro de Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice, siguiente texto. Dice, léalo conmigo, fuerte. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente de los de su casa, la fe negó. Y es peor que un infiel. La palabra dice, es necesario que nosotros seamos suficientemente cuidadores y protectores de la familia que el Señor nos ha entregado. No caprichosamente, no se trata de suplir caprichos, se trata de proteger y de amar. Saben, anoche mi esposa me decía algo y lo puedo mencionar. Yo hablaba un poco fuerte a uno de mis hijos, o en estos días, lo he hecho con Sebastián, no tengo problema, con Camilo tampoco, y con David tengo que ejercer ciertas presiones. Y a veces cuando ejerzo cierta presión soy un poco de pronto pasado en el tono, diga conmigo, el tonito, como que el tono, se nos sube el tono, ¿verdad? Y Pili me dijo, yo sé y estoy de acuerdo que lo corrijas, estoy de acuerdo que lo exhortes, pero el tono es la manera como te estás dirigiendo a él. Y saben, inmediatamente vino a nuestra memoria, fue la manera como papá se dirigió a uno de mis hermanos. Y mami siempre lo decía. Mami le decía a papi, pero tú atiendes muy bien a Roberto, atiendes muy bien a Jairo, atiendes muy bien a Omar, a Ana, pero a Omar parece que no fuera hijo suyo. Y en estos días mi esposa repitió la escena y me dice, atiendes muy bien a Camilo no le dices nada, a Sebastián no le dices nada, pero a David parece que no fuera hijo suyo. Y es el que más se parece. Y entonces, pero el Señor exhortó mi corazón. ¿Están conmigo? Y en ese momento dije, wow, ¿será que tengo predilección o preferencia
por mis otros hijos. Y yo amo a mi hijo David, profundamente le amo, pero tal vez he sido duro y tal vez necesite mejorar mi condición, cómo le hablo, cómo me acerco con él, cómo le trato, aunque tenemos una muy buena comunicación. Ahora mi pregunta es, tus hijos, por favor, ya puse mi ejemplo como testimonio, yo quiero mirar el caso tuyo. ¿Cómo estás tú con tus hijos? ¿Tratas a uno más fuerte que a otro? ¿Les tratas por igual? ¿Tienes el nivel de comunicación con todos? ¿Tienes el nivel de confianza con todos? ¿Tienes la ocupación de protegerlos a cada uno de la misma forma? ¿O simplemente tenemos una segregación de que este es mi preferido, esta es mi consentida y este es el que yo más amo? Por favor, la palabra quiere llevarnos hoy a este punto. Tenemos que ser un amor íntegro para todos. Dígalo conmigo, necesito con mi amor suplir las necesidades de mi familia. Una de las situaciones más interesantes, escríbalo en sus notas, es el amor de apoyo emocional. El amor de apoyo emocional. Y en esta escena nosotros vemos cómo Jesús se ocupa de que su madre tenga una protección, de que ella tenga a alguien que se acerque y le pueda cubrir frente a cualquiera que sea su necesidad. Proverbios 17:17 está en el screen, vamos a leerlo. Libro de Proverbios capítulo 17, verso 17, dice: en todo tiempo ama al amigo y el hermano para la angustia es nacido. ¿Qué nos dice el Señor? Por favor, aquí hay algo muy interesante. Tenemos que aprender a amar con suficiencia a nuestros hijos, pero tenemos que aprender a amar con el amor de Cristo a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Saben? Nosotros poco nos damos cuenta de las necesidades que otras personas tienen, a menos que obviamente alguien lo manifieste. Cuando nosotros sabemos que hay una persona en necesidad, toda la iglesia creo que se ha unido en esto. Cuando hemos tenido personas, hermanos de la fe, en necesidad, yo he visto que la iglesia se mueve con generosidad, se mueve, si no lo hacemos a nivel de congregación, lo hacen de manera individual y se acercan a una persona y le dicen: hermano, mira, esta ofrenda es para ti, porque tú sabes que en tu corazón que alguien está pasando esa necesidad. Y en eso, gloria a Dios, porque lo hemos hecho. Pero atención, tenemos que ir más allá de esto. Ayer mencionaba con mis hermanos, con los chicos en el carro, les contaba esta historia. Un hermano de la iglesia vino y le dijo: pastor, ¿me permite? Quiero hablar unas palabras a la iglesia. El pastor le dijo: claro que sí, hermano, por supuesto, hazlo. Hermanos, quiero decirles que me encuentro muy triste con la iglesia. Ustedes saben que tengo mi negocio, mi empresa, y ninguno de ustedes me apoya, hermanos. Yo les pido, por favor, como hermanos en Cristo, apóyenme, hermanos. Yo necesito que mi negocio funcione, que salga adelante. El pastor tomó entonces la vocería y dijo: por favor, hermanos, somos la familia en Cristo Jesús. Esto que el hermano está diciendo es muy delicado. Tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos en la fe. Tenemos que amarnos como iglesia. Y si el hermano tiene una empresa, tiene un negocio, tenemos que apoyarlo, hermanos. Que sea de bendición, que la iglesia sea la primera en bendecirlo. Hermano, perdón, ¿qué negocio es el que usted tiene? Una funeraria, pastor, tengo una funeraria. Pero con esto, ¿qué quiero significar? Quiero significar que si nosotros sabemos que alguien de la iglesia está en un proyecto, en una visión empresarial, qué hermoso que nosotros seamos los primeros en poder bendecir el ministerio de esa persona. El poder decir: hermana Lupita, yo coloco mi cabeza, haga ahí usted lo que pueda, ¿verdad? Aquí hay proyectos de empresa y hablamos con mi esposa: cada vez que tú tienes un proyecto de empresa, háznoslo saber, porque vamos a orar por tu sueño, vamos a orar por tu anhelo, pero más que orar, vamos a hacer que todos nosotros podamos bendecirte en tu proyecto empresarial. El Señor, ¿qué nos dice? Iglesia, amémonos más cada día el uno como otro, como familia, porque dígalo conmigo: somos la familia de Dios. ¿Qué dice la palabra en Efesios 5:25? Está en sus textos. Dice, la palabra nos dice que Jesús amó a la iglesia. Lo tiene en Efesios 5:25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Iglesia, nosotros somos la iglesia. Jesucristo ama a la iglesia, pero nosotros necesitamos amar la iglesia y necesitamos amar a la familia de Dios. Dígalo conmigo: porque somos la familia de Dios. Amén. Somos la familia de Dios. Número 2,
Debo tratar a todos los creyentes a mi alrededor como si fueran de mi familia. ¿Saben? Cuando tú sabes que hay un familiar tuyo en necesidad, tú corres inmediatamente a auxiliarlo, ¿verdad? Y cuando estamos en esta nación distante de nuestras familias, si tú sabes que hay en tu país un hermano, un sobrino, alguien ha llegado a tu familia en necesidad, inmediatamente tú escuchas la voz de Dios y la voz de Dios te dice, envíale una ofrenda a este tío, a esta sobrina, a este hermano que están en la distancia. Tal vez tú no tienes mucho contacto con ellos, pero el Señor toca tu corazón de sembrar en esa familia. Gloria a Dios que escuches la voz de Dios y puedas hacerlo. Cada vez que puedas sembrar en alguien que tienes allá en la distancia, hazlo. En especial, ¿qué dice la Biblia? Para los suyos. Porque ¿qué dice la Biblia? El que no siembra en los suyos, pues no sembrará en nadie más, porque no podrá de alguna manera cosechar. Pero ¿qué sucede? Los suyos, iglesia, también son al que tienes al lado. Los prójimos, el próximo. Cuando nosotros tenemos esta comunidad que el Señor nos permite reunirnos, entonces la necesidad de una persona en esta congregación debe ser la necesidad de toda la congregación. ¿De acuerdo? Porque nosotros tal vez pensamos muy distinto, decimos, bueno, mientras yo esté bien, haya cada quien que resuelva sus problemas a su manera. Tal vez yo no sé, ayer veníamos en el carro y dicen, 3 veces mi esposa dijo, ay, la situación de Venezuela, Dios mío, qué situación en Venezuela. Ay, y al rato, ay, Dios mío, Señor, Venezuela, qué crisis en Venezuela. Yo le dije, mami, pero un momentico, ¿qué es lo que pasa? Me dice, es que no te das cuenta de las noticias, la crisis que está viviendo Venezuela. Digo, pues sí, mami, yo sé, es muy difícil lo que está pasando en Venezuela. Creo que perdió 2-1, eso es una cosa muy... no sé qué, bueno, no sé cuál era la crisis, pero yo le dije, pero Pili, yo sé, pero mami, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, si yo tuviese la solución en mis manos, y entonces yo le dije exactamente eso, si yo tuviese la solución en mis manos, y me dijo, tú tienes la solución en tus manos, orar. Ora por esa nación. Le digo, hemos orado por esa nación y mi oración no es más poderosa que la tuya. Me decía, pero es tu responsabilidad orar por Venezuela. Y es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, ni es mi país, ni mi familia vive allí. O sea, ese no es mi problema. Allá que se resuelvan el asunto. ¿Está conmigo? Pero definitivamente hoy el Señor, estando en la cruz, Él ve la necesidad, Él ve tu necesidad, Él ve mi necesidad, y aún en la cruz, estando en el momento de su agonía, Él reconoce que tú y yo aún teníamos una necesidad. Amén. Amén. Mateo capítulo 12, verso 50, dice, está en sus Biblias, está en su pantalla, dice, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué nos dice el Señor? Que todos nosotros veamos la necesidad de otra persona y de qué manera nosotros podemos servir a esa persona. Dígalo conmigo, servir. Estamos viendo con los varones el tema de liderazgo. Y la primera palabra que hemos aprendido a lo largo de estos 2-3 días de domingo en liderazgo es servir. Servir, ser humildes, humillarnos. Hoy vimos un texto en Filipenses capítulo 2, verso 5. Y el Señor se humilló y el Señor se despojó, pero el Padre lo exaltó. Y estamos diciendo líderes de una iglesia, hombres de una casa, padres de una familia, familias y hogares. Un varón de Dios es líder. Dígalo conmigo, líder. ¿Saben? Nuestros hijos necesitan ver nuestro liderazgo. Y nuestro liderazgo aquí no es golpes, nuestro liderazgo aquí no es gritería, nuestro liderazgo aquí no es la faja, el cinturón, como lo llaman en otro país, el cincho. Esa no es autoridad y eso no es liderazgo. Liderazgo aquí es amor, liderazgo aquí es servicio, liderazgo aquí es humildad, liderazgo aquí es humillación. Aquí liderazgo no es gritar, aquí el liderazgo no es dar 3 gritos y sentirse el hombre de la casa. Eso no es liderazgo, porque eso no es lo que Jesús nos está enseñando. Amén. El liderazgo de Jesús, dígalo conmigo, fue humillarse y servir a los demás. Romanos capítulo 12, verso 10, en el texto en sus pantallas, dice, léalo conmigo. Dice, amados los unos a los otros con caridad fraternal, proveyéndose con honra los unos a los otros.
Saben, siempre, esta es una palabra maravillosa que nos dice cuán importante es que en esta comunidad llamada iglesia, todos nosotros podamos unirnos en la necesidad y en el amor y en la necesidad de otra persona. A ver, hemos hablado sobre esto muchas veces, no lo voy a hacer ahora, pero cuando hablamos de la acción cooperativa, recuerdan, del ahorro cooperativo, pues, ¿cuál era el propósito? Este texto. Apoyarnos unos con otros, ayudarnos unos con otros. Muchas de las cargas que muchos de nosotros hemos tenido han sido cargas económicas. Y las cargas económicas las solucionamos si aportáramos todos como ahorro una necesidad para la iglesia. No como ahorro de que usted tenga que darlo, sino como ahorro de que usted pueda facilitarlo con retorno. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. No pierdan del hecho de que esto tiene que seguir y lo podemos hacer. Gálatas capítulo 6, verso 10. Léalo en su pantalla, léalo conmigo. ¿Qué dice? Gálatas capítulo 6, verso 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así con la ley de Cristo. Amén. ¿Qué significa esto? Significa que el Señor nos dice: yo estoy pendiente de tu necesidad, pero yo pido que ustedes como iglesia estén en unidad y se apoyen y se consuelen y se abastezcan unos a otros. Bueno, creo que en eso la iglesia ha sido realmente generosa. Y no solamente la iglesia, porque digo la iglesia como iglesia local, sino la iglesia como iglesia misionera. Las bendiciones que salen de esta iglesia para las misiones, a los 7 puntos misioneros que tenemos, mira hermanos, 30, 40 dólares, lo que usted está enviando, para usted tal vez signifique poco, pero tal vez allá, en ese salón, en ese comedor comunitario, esa sea una tremenda, tremenda, tremenda bendición, como tú y yo tal vez nunca lo podríamos imaginar. Amén. Es decir, que como iglesia sabemos que en esa área nosotros como familia estamos viendo a la familia y la necesidad de nuestros hermanos en la fe en otras naciones. Amén. Nosotros no conocemos a nadie, ¿verdad? Las personas que reciben las ofrendas misioneras no les conocemos más que a través de fotografías y comunicaciones. Pero cada liderazgo, cada ministerio, cada iglesia, cada pastor que recibe la ofrenda misionera, no los conozco físicamente, yo no he hablado con ellos, pero a través de su misión, a través de lo que estamos viendo, de lo que ellos nos envían y de todo lo que se está haciendo, estamos cumpliendo con esta ley de servir a la familia de Dios y de bendecir a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si todos han escuchado los testimonios, Pili, de lo que ellos nos envían, creo que sí. Pero es impresionante los testimonios de estos hermanos cuando nos hablan de este punto. Punto número 3. Lo tercero que aprendemos a través de este momento de Jesús en la cruz es que debo ver el dolor de otros, así yo esté pasando por dolor. ¡Wow! ¡Qué momento tan impresionante! Diga conmigo, ¿qué momento? ¡Qué momento! Tú puedes estar pasando por dolor. Tú puedes estar pasando por una crisis. Tú puedes estar pasando por una angustia. Pero aún en medio de tu dolor y aún en medio de tu angustia, el Señor te dice, es necesario que te ocupes del dolor de otros. Jesús está en una cruz, ha sido flagelado, se está desangrando hasta la última gota de su sangre. Pero aún en la cruz y aún en su momento de agonía, Él tiene todavía la ocupación de pensar en su mamá y aún en sus discípulos. La pregunta es, usted posiblemente ha estado alguna vez en un hospital y cuando estás en el hospital estás preocupado por la necesidad de otra persona, ¿verdad? Sí, ha pasado, los que han tenido esa experiencia. Tal vez tú puedas decir, wow, estoy pasando por un muy mal momento, no tengo un salario, no tengo trabajo. ¿Qué voy yo a ayudar a quién? ¿De dónde? Si antes necesito que me ayuden. Pero ¿qué tal si aún estás pasando por esa necesidad y tienes en tu corazón la bendición para bendecir a otros? Saben, miren, no hay una fórmula más importante, sobrenatural en la vida de la iglesia, que cuando tú estés pasando por el dolor más difícil, puedas bendecir a otros. No quisiera decirlo, pero si alguna vez pasas por esta experiencia, hazlo. Tal vez en el momento en que lo único que te queda en el bolsillo es $1 y alguien se te acerque y tú puedas decirle, es todo lo que tengo, tómalo. Y digo de $1 para significar cualquier cosa. Pero cuando estamos en el momento más difícil del dolor, de la angustia, del sufrimiento, y evaluamos nuestra historia, nos daremos cuenta que hay muchas personas a nuestro alrededor que están en una condición mucho más difícil
que la que nosotros estamos. Esta semana, en uno de los devocionales, yo aplicaba este ejemplo. Mi sobrino, el bebé que veníamos mencionando, finalmente partió con el Señor. 21 días creo que fue su tiempo de vida. Un tiempo récord, los médicos habían dicho que 24 horas, máximo 2 días. Y sin embargo el niño sobrevivió 21 días. ¿Qué experiencia nos dejó esta situación? Nos dejó una experiencia maravillosa. El momento de su ceremonia fúnebre allá en el país fue increíble la cantidad de personas que este niño movió. Impresionante. Todos alrededor de ver el carácter y el valor de ese niño, de luchar por la vida. Pero ¿qué más aprendimos en medio de toda esta historia? Cuando yo no quería ver el video final, le tomaron un video en el momento en que él ya ha fallecido. Yo le dije a Pili, no lo quiero ver, quiero recordarlo como lo vi en algunos videos, siempre con esa sonrisa tan hermosa. Sin embargo, revisé mi internet y lo encontré, y lo vi. Y cuando me quedé mirándolo en ese video, pude ver esa sonrisa tan extraordinaria de ese niño. Es impresionante esa sonrisa de amor, una sonrisa de paz, una sonrisa angelical, gracias, una sonrisa de tanta ternura que me impresionó verlo, porque esa persona, ese cuerpo, lo que podía emanar de él era vida. Y entonces en esta semana en el devocional hice una reflexión. ¿Has visto alguna vez a una persona fallecida morir sin Cristo? Y te darás cuenta que una persona que muere sin Cristo será un rostro demacrado, sufrido, amargura, muestra dolor, muestra sufrimiento, muestra padecimiento. Pero cuando tú ves el rostro de alguien que duerme en Cristo Jesús, veremos su rostro lleno de luz. La pregunta, ¿y por qué estoy mencionando esto? Porque quiero decirles algo, hermanos. El gozo que tenemos hoy en Cristo Jesús nos bendice para bendecir a otros. Por lo tanto, no pierdas tu bendición de bendecir a otros. Y estoy hablando de esta casa, de esta comunidad, asimismo de tu comunidad. Si tienes la oportunidad de bendecir a tu familia, bendícela. Si tienes la oportunidad de bendecir a tu comunidad cercana, a tu vecino, bendícelo. Si tienes la oportunidad de bendecir tu casa en la que te congregas, bendícela, bendícela. Pero bendícela aún en medio del dolor que estés pasando. ¿Por qué? Repito, porque el mundo nos enseñó lo contrario. Si antes los que tienen que ayudarme es a mí, si el que está en necesidad soy yo, ¿qué voy a andar ayudando allá? Eso es lo que el mundo nos enseña. Pero el Señor nos enseña, estando en esta cruz a punto de morir, me ocupé de bendecir a los que quedan. ¿Está conmigo? Primer libro de Pedro, capítulo 4, verso 1. Léalo, por favor, está en la pantalla. Primer libro de Pedro, capítulo 4, verso 1. Dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Cristo, Señor, hoy nos has traído a luz a través de esa cruz. Y a través de esa cruz, Señor, hoy nos has librado y nos has llenado de tu paz, de tu gozo, de tu amor y de tu libertad de toda mentira de Satanás sobre nuestras vidas. Punto número 4, escríbalo por favor, está en sus pantallas. Debo satisfacer las necesidades de otro, aun cuando las mías ya sean suplidas. No sean suplidas, gracias hermano. Debo satisfacer las necesidades de otros, aun cuando las mías no sean suplidas. Saben, nosotros oramos por la bendición de la iglesia, oramos por nuestras necesidades también, pero por favor iglesia, nunca dejemos de estar en oración por la bendición de otras familias. ¿Puedo repetir esto? ¿Cuántos de ustedes tienen en su corazón diariamente en sus oraciones orar por otra familia? Yo creo que todos lo hacemos, en esta casa creo que hay esa buena disciplina. Si no lo haces, por favor, a partir de hoy, Señor, ponme en mi corazón esta semana por quién debo orar. El Señor te dice, hermana Merceditas, por ejemplo, tú estás en tu casa allí y estás en tu oración. Y yo sé que tú oras por Ingrid, oras por Cristian, oras por la abuelita, y es porque son tu familia, estás orando. Yo creo que no hay un día que tú no ores por ellos, absolutamente. Y gracias al Señor porque los mantienes en cobertura de oración. Pero así como estamos orando por esa familia primaria que amamos,
Pongamos hoy tu corazón, el Señor te dice, hoy quiero que ores por Hipólito, ¿verdad? Señor, pones en mi corazón a esta hora al hermano Hipólito. Yo no conozco sus necesidades, yo no conozco sus circunstancias, pero siento en mi corazón, Señor, presentártelo en esta mañana y te pido, Padre, que en su trabajo, en su vida, en su hogar, en su familia, cualquiera que sea la necesidad que él tenga, Dios, a esta misma hora te pido, bendícelo. Probablemente ese momento él estaba pasando por un momento tan difícil que en ese mismo momento Dios obró por una oración que un hermano de la iglesia hizo por él. ¿Cuántos de ustedes han podido sentir esto? Yo sé que nosotros lo sentimos a diario. Estamos viviendo experiencias a diario y podemos sentir como Dios, alguien está orando por mí, alguien está orando por mí, alguien está orando por mí. Así es que mantenga, por favor, su lista de oración por las personas que están a nuestro alrededor, que sabemos que necesitan un tiempo especial de oración. Romanos capítulo 15, verso 2, ¿qué dice? Léalo, por favor, está en la pantalla. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación. Cada uno de nosotros, mira, deja de ocuparte si el hermano compró un auto, gloria a Dios, el hermano compró un auto, qué bendición, Padre, bendícelo más. El hermano compró una casa, gloria a Dios, Señor, nos gozamos por la bendición. Señor, yo sé que yo estoy orando por una casa y yo sé que no ha llegado a mi casa, pero bendigo al hermano que recibió su casa. Señor, el hermano recibió un empleo nuevo, gloria a Dios, bendigo a ese hermano por ese empleo que tú le has dado. Multiplícale y bendícele toda su bendición. Yo sé, Señor, que estoy esperando también mi bendición, pero me gozo en la bendición que mis hermanos reciben. Porque no hay nada más difícil en la vida de la iglesia que cuando nosotros recibimos la bendición de alguien y nos llenamos de egoísmo, de celo, de contienda, y de esa manera nuestras bendiciones jamás podrán llegar. Amén. Resumamos estos puntos. Jesús se preocupa por nuestro dolor. Número 1, Dios, Él nos deja encargados y organizados de tal manera que haya siempre alguien que se ocupe de nuestro dolor. Siempre Él encuentra a alguien con quien nosotros podamos atender esa situación. Y punto final, lo más importante que Jesús está haciendo es que aún en medio de su situación tan difícil y de su dolor tan apretado y tan circunstancialmente difícil que pasa, Él se ocupa del dolor de cada uno de nosotros. Ahora, iglesia, quiero que tengamos presente esto como familia. Siento en mi corazón decirles esto. ¿Cuántas veces la iglesia, nosotros hemos pasado por dolor y sabemos hay que ayudar al hermano, hay que bendecir a la hermana, hay que apoyar al hermano, hay que ayudar a la hermana? Saben, muchas veces la familia pastoral también ha pasado por momentos muy difíciles. Por lo tanto, quiero pedirles a ustedes, hermanos, en sus oraciones, nunca jamás dejen de lado el orar por la familia pastoral. Amén. Ayer tuvimos un incidente, nunca en familia hemos tenido incidentes de verdad, por lo menos de salud y esas cosas. Sebastián está atendiendo un asunto de trabajo en Charlotte. Ayer salió con tanta alegría a su trabajo. Tenía programado reunirse con los jóvenes en la tarde, todo preparado para pasar los jóvenes un buen tiempo. Yo me dediqué en la mañana a reparar, hacer algunos arreglos con la van de la iglesia, lavarla, mantenerla, tenerla lista para que los chicos salieran en la tarde y pudieran pasar un buen tiempo juntos. Y de pronto recibimos una llamada pasado el mediodía de que habías tenido un accidente, algo, bueno, no es una cosa grave, pero fue un accidente. Finalmente tuvimos que ir al hospital. Tomaron las radiografías y encontraron que la tibia, el hueso de la tibia se había lastimado, se quebró, está astillado prácticamente y bueno, viene todo este proceso. Pero yo me preguntaba espiritualmente, ¿qué pasó en esto? Y entonces Sebastián nos comentaba que en su trabajo debe visitar muchos sitios donde entregan paquetería de paquetes y hablábamos con mi esposa y decíamos, ¿cuántos de esos sitios donde él tiene que entrar son sitios cargados espiritualmente con, ¿cómo lo puedo decir? Con maldad, con pecado, ¿verdad? Porque cuando un hijo de Dios en su santidad visita estos sitios, estos lugares, el enemigo busca la manera de atacarlo.
El incidente que ocurrió fue algo muy sencillo, simplemente giró y se lastimó su pie. Uno puede decir, pero ¿cómo pudo pasar eso? ¿Cómo puede pasar eso? Por lo tanto, con esto quiero simplemente significarles, iglesia, es nuestra responsabilidad que cada mañana tengamos un tiempo de oración por cada uno de nosotros. No solamente que hoy busquemos un lugar de congregarnos, porque el mensaje que el Señor nos está dando desde su cruz es que en esa cruz Él no bajó de ese lugar porque estaba allí por ti y por mí, número uno. Número dos, que en esa cruz, desde esa cruz, las tres primeras palabras de la cruz hablan de Jesús hacia los demás. Padre, perdónalos. Hoy estarás conmigo. Y número tres, he aquí a tu madre, he aquí a tu hijo. Se ocupó de nuestras necesidades. A partir de la siguiente semana vamos a ver las 4 siguientes palabras. Y las 4 siguientes palabras tienen que ver directamente con Jesús como persona y no hacia nosotros. Pero el mensaje de hoy, iglesia, es: padres, yo quiero preguntar esto. Hijos, atención hijos. ¿Cuántos hijos hoy aquí oran por papá y por mamá? Hijos. ¿Cuántos hijos? Junior, ¿estás orando por tu papá? Yep. Harto, poquito o mucho. Harto, poquito, pero ¿por qué oras? Papi, Señor, bendice a mi papá, llévalo, tráelo, que me traiga un celular, una ropa nueva, Orar, Padre, bendice a Padre. Mi papi ha salido a trabajar, mi mami ha salido a trabajar. Padre, mis padres, bendice a mis padres. Padres, ¿cuántos de ustedes están orando por bendecir a sus hijos? Espero que sea su tarea de todos los días. Puede ser que tú no los satisfagas en muchas cosas económicas, pero si los proteges con la oración y Padre, bendice a mi hijo en la escuela, Padre, ponlos en lugares de privilegio, Padre, que ninguna piedra tropiezo sea sobre su vida, Padre, guárdalos de toda mentira de Satanás. Afuera nuestros hijos están enfrentándose a un mundo de contaminación. Por lo tanto, es mi deber y es la preocupación de Jesús hoy desde la cruz decirnos: padres, ocúpense de mantener la protección de sus hijos. Hijos, ocúpense de mantener la protección sobre sus padres, porque hoy necesitamos ser una familia. Dígalo conmigo: somos una familia en Cristo y nos amamos. ¿Lo podemos decir nuevamente? Somos una familia en Cristo y nos amamos. Somos una familia en Cristo y nos cuidamos. Somos una familia en Cristo y nos perdonamos. Porque no podemos vivir como familia en Cristo si existen diferencias entre uno u otro, hermano o hermana, o hermanos y hermanos, hermanas y hermanas. No podemos vivir en Cristo si hay diferencias, porque entonces el precio de la cruz ha sido en vano. Padre, te doy gracias por esta tarde. Te pido, amado Dios, que esta palabra número 3 en la cruz, esta palabra en la que tú, en medio de tu dolor, aún estás pendiente de las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Gracias porque a través de esta palabra nos enseña, Señor, que aunque yo esté pasando por una circunstancia o necesidad, hay otras personas en mayor necesidad que la mía y no puedo olvidarme que necesito bendecir a esas personas. Aún en medio de mis angustias, permíteme ser de bendición para otros que posiblemente estén pasando por momentos mucho más difíciles que los que yo pueda estar pasando hoy. Porque yo sé, Señor, yo sé que tú estás pendiente de mi necesidad y asimismo yo te pido que yo pueda estar pendiente de la necesidad de otras personas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, amén y amén.